Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias virtuales que realizamos desde Legado de las Américas en cooperación con Misión Presidencial Latinoamericana. Misión Presidencial es una organización de expresidentes de la región que desde el 2010 ha destacado vinculando expresidentes de todo el continente americano en pro de fortalecer la democracia y los derechos humanos y también la participación política en todo el continente. Desde diciembre, el Legado de las Américas ha organizado conferencias con los expresidentes Lacalle de Uruguay, Ardito de Panamá y la última con el expresidente Carlos Mesa de Bolivia, escuchando ideas, discrepando, comentando, escuchando también las preguntas y respuestas que nos han dado expresidentes desde los más inhóspitos rincones también de nuestra América. Quiero agradecer además a Misión Presidencial y a las organizaciones vinculadas con Legado, como es Global Peace Foundation, la Red Iberoamérica Líder, de la cual soy coordinador general, la Fundación de Guatemala Esquípulas y Global Peace Women, además de Conferencia para el Liderazgo de Uruguay. Llega el momento de presentar al presidente Solís de la República de Costa Rica. Luis Guillermo Solís fue presidente de Costa Rica del 2014 al 2018, pero además ha tenido una larga trayectoria también en el mundo de la educación. Estudió historia en la Universidad de Costa Rica, también realizó un posgrado en la Universidad de Nueva Orleans, donde también obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos. Además de ser profesor de Historia y Ciencias Políticas, fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y catedrático de la misma universidad, además de la Universidad de Michigan. Actualmente es miembro de la Universidad Internacional de la Florida desde el Centro de Estudios Latinoamericanos, el Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad de la Florida, que desde el año 79 desarrolla proyectos desde los Estados Unidos para América Latina y viceversa. Incluso durante su trayectoria anterior fue también gerente de proyectos del PNUD. Para mí es un verdadero placer presentarle, presidente Solís, pura vida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes a todas y todos los quienes nos acompañan en esta sesión. Quiero agradecer también, como ya lo hizo Manuel, a todas las organizaciones que patrocinan este programa, en particular a la Misión Presidencial Latinoamericana. Agradezco al señor Thomas Field, el que me haya invitado como expositor inicial, porque esto va a ser una conversación entre quienes estamos participando en este evento. Y por supuesto, decirles que me siento muy honrado de acompañarles en una actividad más de una serie que ha permitido la presencia en estos mismos canales de otros respetables expresidentes de nuestra región. Prometí a Manuel que sería muy breve en esta reflexión inicial, más bien para dedicarnos a una conversación en la que espero el protagonista no sea yo, sino ustedes. Claro que sí, presidente. Quería presentarle y bueno, vamos a tratar el futuro de las relaciones hemisféricas. Es un tema de gran profundidad que vamos a intentar en estos 45 minutos de coloquio con las preguntas que nos van llegando, pues discernir. Pero bueno, a mí me gustaría conocer en nombre del Legado cuál es su opinión, su visión sobre el futuro de las relaciones hemisféricas en América Latina en un día muy especial como hoy, que se ha celebrado también la Cumbre Iberoamericana de Presidentes en Andorra y que usted ha representado en nombre de Costa Rica durante 4 años. Sí, siento que la situación de nuestro hemisferio puede parecer algo oscura, porque la verdad es que estamos enfrentando una serie de dificultades que en mucho tienen que ver con la coyuntura del COVID y las implicaciones que esta tiene sobre la economía de la región, y además por un decaimiento general de las estructuras democráticas que desde hace ya varios años parecieran debilitarse. Sin embargo, yo tiendo a ser optimista en general, y me parece que cuando uno es historiador comprende que estos ciclos de crisis y de bonanza, tanto económica como política,
se repiten en América Latina. No necesariamente nos hemos visto oprimidos por una situación de crisis permanente. No tenemos por qué serlo. Esta es una comunidad de naciones vibrante, con una historia extraordinariamente rica, con unos aportes que desde lo científico hasta lo artístico nos enorgullecen mucho. Hay un espíritu latinoamericano y caribeño, yo me atrevería a decir, aludiendo a la cumbre iberoamericana, un espíritu iberoamericano que, que está ahí siempre muy fresco y del cual deberíamos aprovecharnos. Pero en el corto plazo los desafíos son mayores y creo no se deben de subestimar aquellos que a mi juicio son los más importantes. El primero de todos, creo, es el económico, y eso tiene que ver con la profundidad de la pandemia, los impactos que ésta ha producido en las economías latinoamericanas, pero también en el sistema internacional. Creo que se han desplazado muchas de las certidumbres que tenía el sistema internacional en materia, por ejemplo, de libre comercio, y hoy tenemos una circunstancia en donde se han contraído muchas de las economías de la zona. En mi propio país, Costa Rica, que tiene un alto porcentaje de su Producto Interno Bruto asociado a la industria turística, el turismo prácticamente desapareció y aunque está recuperándose, lo hace de manera muy lenta. Ese mismo fenómeno afecta a otros países en la cuenca del Caribe, tanto centroamericanos como insulares, afecta a México, afecta a Perú, afecta a Ecuador, afecta a Bolivia, eh, y por supuesto que vemos con suma preocupación que una continuación de la contracción económica pues pueda prolongar más allá de unos pocos años esta circunstancia. El gran problema es que además traíamos ya sobre nuestras espaldas una circunstancia que no era favorable ni en materia financiera ni en materia comercial, donde se habían ido debilitando algunos de los proyectos más exitosos que teníamos en nuestras Américas. Entonces, eh, esto hace que temas tales como la inseguridad ciudadana, tales como la debilidad de las estructuras democráticas, el Estado de Derecho, los derechos humanos en general, estén pasando por malas horas, no solo por la circunstancia del último año, año y medio, sino por todo el efecto acumulado que se arrastró desde hace más de 2 décadas, que creo que tiene que ver con una circunstancia que afecta al mundo también, porque las fallas, las debilidades, los vacíos que estamos viendo en temas políticos y particularmente con el surgimiento de los populismos y de los autoritarismos en algunos países de nuestra región, pues tienen réplicas en otros, incluidos los Estados Unidos y algunos países europeos que también están enfrentando fenómenos similares. Así es que creo que tenemos que hacer un balance con la cabeza muy fría, tenemos que ver cuáles son las opciones de la región, tenemos que pensar de manera muy ecuménica y muy amplia a dónde se encuentran nuestras oportunidades y desde ese punto de vista, por supuesto, encontrar áreas en donde nuestras ventajas competitivas sean mayores. Eso abre algunas discusiones importantes que estoy seguro escucharemos también en las preguntas y en el debate de este mismo foro respecto de nuestras alianzas internacionales y de la presencia en América Latina de competidores globales que también buscan afincar sus intereses en esta zona. Así es, presidente, y en este momento tan complicado y que nadie sabemos pues del futuro que nos espera, que posiblemente pues va a ser cada día mejor pues con el avance que estamos viendo en la vacunación en muchos de los países. ¿Cómo ve usted la relación actual entre los Estados Unidos y América Latina en estos meses también que hemos tenido ese nuevo cambio de presidente en la Casa Blanca? Bueno, la prioridad, tanto en la campaña política como en estos primeros meses, no ha sido ciertamente la política internacional de la administración Biden. Hay un esfuerzo por reposicionar a los Estados Unidos como un país activamente involucrado en el debate atlántico, y creo que eso quedó claro.
también un inicio de vinculaciones o de retorno a las vinculaciones estratégicas en la cuenca del Pacífico y en la región Indo-Pacífica, no solo en el Pacífico mismo, sino también en el Indo-Pacífico. Encuentro muy interesante, por ejemplo, que se esté preparando una visita, la primera que recibirá el presidente Biden, del primer ministro de Japón, a Estados Unidos. Eso tiene un significado importante, pero América Latina no está presente allí. Ha habido una discusión muy puntual sobre América Central o Centroamérica, eh, debido a un factor de política interna, que son las migraciones de los grupos estos de caravanas, llamadas caravanas, que marchan desde los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras hacia Estados Unidos, pero más porque tiene mucho que ver con la política interna y los problemas que se derivan de la acumulación de estos migrantes en la frontera sur. Solamente en México, al iniciar la administración de Biden, había más de 70,000 centroamericanos y centroamericanas, muchos de ellos acompañados de niños o de jóvenes menores de edad, que significaron muchas horas de dificultades y debates en la Casa Blanca para intentar ubicarlos de alguna manera en condiciones más adecuadas. Entonces, creo que la política todavía no se está, hacia América Latina no está completamente fraguada. Me alienta pensar que el nuevo secretario de Estado, el secretario Blinken, ubicó a América Latina como una de las primeras 3 prioridades de la administración en su momento. Y, y también me alienta saber que el presidente Biden es probablemente el presidente que más conoce América Latina de todos los que han sido presidentes de Estados Unidos, porque durante su larga carrera como primero representante, después senador y después vicepresidente, eh, estuvo a cargo de relaciones con América Latina. No solamente América Central, también en el sur. Yo me acuerdo verlo funcionando en la toma de posesión de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil ya hace muchos años, y él tenía una relación personal con muchos de los presidentes y de los políticos que estaban en ese momento en de un sector y otro, de derecha y izquierda, que estaban en esa toma de posesión. Entonces, eso le permite a uno por lo menos imaginar una relación que estará bien informada, lo cual ya eso es algo que se agradece mucho. Así es que habrá que esperar un poco más de tiempo mientras se resuelven algunas de esas prioridades locales, pero entrará, creo, América Latina a jugar el papel que le corresponde en el conjunto de relaciones de los Estados Unidos. Esperemos que así sea. A raíz del tema que usted tocaba de la migración, Italo Flores desde San Salvador preguntaba si se podría considerar que las relaciones hemisféricas están llegando a un punto de quiebre debido a temas como la migración o incluso por el narcotráfico. O yo añado, o si por el contrario, esta avalancha de migración que estamos viviendo, que sin duda está siendo única, por lo menos en los últimos años de historia, pueda ser lo contrario, que Estados Unidos mire más hacia Latinoamérica, a Centroamérica en especial, y ponga pues quizás mayores vías de cooperación para mejorar las condiciones de esas personas que están queriendo migrar. Bueno, yo le agradezco mucho a don Ítalo Reyes su pregunta, porque esto me permite señalar a las migraciones como uno de esos fenómenos también universales que tienen un capítulo latinoamericano, pero que no es ciertamente el único en el mundo contemporáneo. Recordemos que las gentes se están moviendo por todas partes. Se mueven de la África subsahariana hacia Europa, se mueven desde Siria hacia Europa, se mueven en una dimensión sur-sur, nicaragüenses a Costa Rica, venezolanos a Colombia, Ecuador y Perú, haitianos a Brasil, de Brasil a Chile, hay bolivianos que bajan a Argentina. Entonces, la movilidad de la gente, que dicho sea de paso, es un derecho, no se puede impedir que las personas quieran acceder
a mejores condiciones de vida. Eso no sé si llamarlo un derecho humano, pero ciertamente es un derecho que tenemos y que se ha ejercido a lo largo de la historia muchas veces. Es un fenómeno que en algunos momentos históricos se vuelve más mayor, se vuelve más intenso. Estamos en una de esas épocas. Y además es un factor que me parece a mí eh, es muy positivo para los países. Las migraciones producen mucha riqueza, no solamente porque contribuyen al desarrollo de las economías de los países a donde llegan los migrantes, sino porque estos envían de vuelta a sus propios países remesas que entran limpias a la economía familiar y a la economía nacional. Y por esa razón yo siempre he deplorado mucho que haya una verbalización tan negativa del migrante, ¿verdad? De la persona migrante, que además sufre mucho en su trayectoria, desde el país de origen hasta el país que le acoge. Esa explotación, la violación de los derechos y de las personas, las redes de traficantes y tratantes de personas, la forma que hay que entender diferenciada en que las mujeres son afectadas por las migraciones de forma muy diferente que los hombres. La tragedia de los niños que viajan solos o incluso aquellos que viajan con sus familias y, por supuesto, lo reitero, el aporte económico que tienen los migrantes o que hacen los migrantes tanto al país de origen como al país de acogida, todo eso debería de ponerse en la balanza, no se hace con suficiente frecuencia y además se reviste este tema de la migración con dos asuntos que me parecen un poco detestables. Una es la hipocresía, con que algunos se hablan de los migrantes cuando en realidad sin ellos muchas de sus condiciones de vida no serían tan cómodas, ¿verdad? Por ejemplo, podrían trabajar todas las mujeres del mundo desarrollado si no tuvieran la red de cuidado que proveen las mujeres migrantes que cuidan a sus hijos o a sus personas mayores. Y por otro lado, el ultranacionalismo y el racismo, que también resulta tan pernicioso y tan odioso que por supuesto mal utilizado pues lleva a violencia en contra de los migrantes y que por supuesto debemos rechazar como una actitud indeseable en nuestra América Latina. Sabias palabras, presidente, porque además una de las ventajas que tiene nuestra región es que todos, con nuestras diferencias, somos hermanos de sangre, de espíritu, de lengua y de cultura latinoamericana en general, obviamente con las peculiaridades y grandezas de todos nuestros países. Quería incidir acerca de las relaciones hemisféricas, pero profundizando en la integración. Creo que Centroamérica también ha sido pues, un ejemplo, queda mucho todavía, pero en integración centroamericana. Iris Calles desde San Salvador también nos pregunta que cuál es el mayor problema de los estados centroamericanos para no poder tener ese papel preponderante en las relaciones hemisféricas. Por ejemplo, Centroamérica cuenta con el SICA, con la Sociedad de Integración Centroamericana, que si bien creo recordar todavía dirige el expresidente Cerezo de Guatemala, pero bueno, es un ejemplo que da mucho cómo ve usted Centroamérica en ese proceso de integración y para fortalecer la presencia centroamericana en América y en el mundo. Bueno, a lo largo de los años Centroamérica ha pasado por diferentes fases en el proceso de integración que fue muy temprano. Si algunas personas aquí en el grupo, aunque veo que todos son bastante jóvenes, eh, lo recuerda, en realidad en Centroamérica se integra por primera vez en el formato de un mercado común a finales de los años 50, es decir, hace 60 años más o menos. Y le va muy bien. En la primera década de la integración centroamericana fue muy exitosa. Centroamérica estaba creciendo a un ritmo de 5 o 6% de su PIB regional anuales. Y era tan bueno el modelo que de Europa, que en ese momento apenas salía de los acuerdos del carbón y del acero, venían a Centroamérica a ver qué estábamos haciendo bien. Después hay una guerra entre El Salvador y Honduras, eso rompe con la integración y a partir de los años 70 empiezan los problemas políticos y eventualmente la guerra en varios de los países del área y eso hace que la integración se postergue hasta el año 91, que se crea
el SICA, después de la firma de los acuerdos de Esquipulas, y a partir de allí, pues un desarrollo que ha sido en algunos momentos más rápido que en otros, pero que en términos generales es muy imperfecto. A pesar de los esfuerzos extraordinarios que realiza el colega presidente Vinicio Cerezo, la dificultad es principal para atender la pregunta, tiene que ver con la resistencia, la renuencia de los estados, no solo el mío, que es particularmente vocal con respecto a las críticas al SICA, de otorgarle al mecanismo regional, al sistema regional, capacidad supranacional. Es decir, en Europa el proceso ha sido mucho más ordenado, ha sido más gradual, pero ha tenido un proceso mucho más ordenado, donde el traslado de las competencias del ámbito nacional al ámbito europeo se ha producido de manera muy eficaz. Entonces el Parlamento Europeo manda. La política exterior común funciona. Hay debates muy complicados y no se ha logrado una constitución europea. Ahora también Europa está en sus líos, pero ha habido una voluntad de trasladar al órgano regional competencias que generalmente se asocian a los estados nacionales. En Centroamérica eso no ha sido posible. Y tampoco hemos tenido, como sí tuvo Europa, ese vector tan fuerte germano-francés o franco-germánico, ¿verdad? Que jaló, que tiró del carro europeo, proveyendo los recursos necesarios para que los países que tenían un menor desarrollo relativo en Europa, por ejemplo, España, Portugal, pudiesen acelerar sus procesos internos y llegar al nivel en que estaban otros países más adelantados, por ejemplo, el tema de infraestructuras. Pero la inversión fue enorme. En Centroamérica no teníamos esa circunstancia, especialmente para que el sur de Centroamérica, Panamá y Costa Rica, tuvieran el efecto en la región centroamericana que Francia y España tuvieron en Europa, haciendo ese arrastre positivo, si queremos, de los países que estaban con desarrollo relativamente más grandes, más pequeños, perdón. Y es que en los sistemas de integración, el ritmo lo llevan los países más débiles, más lentos. Ellos son los que imponen la marcha, no los países que van más rápido. Entonces, hemos tenido esa dificultad. Súmese a ello, por supuesto, las crisis políticas internas, toda la discusión sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica, que también es del resto de las Américas, y eso nos hace perder perfil. Yo me acuerdo que una iniciativa que traté de impulsar sin éxito en el conjunto del SICA fue sobre el cambio climático, para que lleváramos a París una posición conjunta, que me parecía absolutamente natural que lo hiciéramos por los efectos de cambio climático en nuestra región. Y ni siquiera eso pudimos lograr porque había diferencias esenciales entre los diferentes actores regionales, lo cual refuerza mucho esta preocupación de que el sistema de integración centroamericano no avanza. Tampoco pareciera que tal es el caso de otros sistemas subregionales, con excepción del CARICOM, que sigue funcionando con mucha eficiencia, pero los demás estamos todos muy paralizados. Ahí está Uruguay en una discrepancia muy fuerte en el Mercosur, están los países de la zona andina que estaban por desarmar la sede, en el ALBA también ha habido problemas, entonces no creo que la integración esté pasando por un momento feliz en estos años. Bueno, y a pesar de eso, pues el SICA sigue siendo un ejemplo en la región porque no se ha contaminado tanto de ideologías como ha podido suceder, como corrientes dentro del ALBA o incluso en el Mercosur, que han ido quebrando, pues fomentando más las ideologías políticas que los intereses de los estados en esa integración. A raíz de este tema, Fernando Pérez Brayo del Uruguay nos pregunta cómo ve usted, presidente, la influencia de las corrientes de izquierda en Latinoamérica, si usted cree que están creciendo o decreciendo esta influencia y si hay un recambio de estos líderes en los distintos países, pues, como quizás hemos podido ver en la República del Ecuador en las últimas elecciones. Bueno, es una pregunta muy interesante y valdría la pena que
que podamos en su momento escuchar muchas voces, porque estoy seguro que aquí habrá opiniones muy diversas sobre este tema de las izquierdas y las derechas. Yo francamente ya no sé cómo catalogar algunos regímenes en la zona americana, ¿verdad? Porque cuando a mí me dicen que Nicaragua es de izquierda o que Venezuela es de izquierda, yo tengo mis dudas de que tengan algo de esas ideologías. Yo creo que son cleptodemocracias, ¿verdad? En todo caso, con niveles de corrupción altísimos y con unas represiones que uno veía antes en los gobiernos de derecha que aplicaban terrorismo de Estado en América Latina en los años 70, pero la criminalidad con que operan los regímenes en, en, en Venezuela y Nicaragua, los crímenes de lesa humanidad, como han sido reiteradamente denunciados por las organizaciones internacionales, pues indican que ahí pareciera que no hay tanta ideología como saña y como interés de perpetuarse en el poder sin una orientación clara. Eh, y lo mismo pasa con otros regímenes de derecha que parecieran ser más populistas y que como regímenes populistas se convierten también a veces como regímenes, se comportan como regímenes de izquierda. Eh, yo creo que eso tiene mucho que ver también con el tiempo histórico, ¿verdad? Las ideologías se han ido difuminando, ahora las diferencias pareciera que están marcadas mucho menos que antes, porque los bloques ideológicos que existieron en otros momentos ya no existen. Es decir, un país como China sigue siendo, desde el punto de vista político, un Estado comunista, pero desde el punto de vista económico, China tenía una actitud frente al libre comercio más abierta que la de Trump. Cosa que, por supuesto, uno podría decir, pero ¿cómo? Pero eso está, no puede ser, ¿verdad? No puede ser que Trump fuera proteccionista cuando era el representante de la economía más libre del mundo y que el líder chino estuviera más bien en la lógica de abrir mercados por todas partes. Eh, yo he visto olas de idas y venidas de los gobiernos más progresistas y más conservadores de América Latina. Tengo 62, voy para 63 años y la verdad que no creo que vaya a terminar ese devenir, digamos. Uno ve gobiernos que tienen políticas económicas que son exitosas en la derecha, menos exitosas en la izquierda, pero he de decir, por ejemplo, que el primer gobierno de Evo Morales renegociando el gas boliviano fue sumamente eficiente, fue muy exitoso, perdón. Fue muy exitoso. Y lo mismo he de decir del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa en algunos momentos, ¿verdad? En donde lograron gestionar muy bien. Y gobiernos muy de corte capitalista que han entrado en gravísimas contradicciones internas económicas, ¿verdad? Me refiero a que sus proyectos no han sido exitosos. El gobierno de Argentina, con el presidente Macri, por ejemplo, o lo que pasó en la primera administración en Chile del presidente Piñera. Entonces, digo, me parece que el debate deberíamos de colocarlo en este claroscuro en el que se encuentra el mundo en lo que a política se refiere. Eh, Creo que los modelos más exitosos están siendo los modelos más pragmáticos, ¿verdad? Con la dificultad de que el pragmatismo a veces nos lleva a olvidarnos de lo más importante en política, y ya sea en la economía política o en la política pura, y es la gente, son las personas que reciben los impactos de las decisiones del liderazgo político y a quienes nos endilgan con toda razón una suerte de arrogancia, ¿verdad?, frente a precisamente las demandas de la población. Y creo que los grandes conflictos que vivimos en América Latina el año anterior al COVID, que afectaron a los gobiernos de todas las diferentes coloraciones, llamémoslas ideológicas, para ponerles algún nombre, reflejan mucho ese enojo de la gente frente a la forma como se ejerce el poder. Totalmente de acuerdo, presidente. Por eso, desde el legado de las Américas, y igual que desde Misión Presidencial, lo que fomentamos es eso, el pluralismo político, el debate
y siempre, claro está, condenando las tiranías y las dictaduras que puedan surgir en nuestra América, siendo de la tendencia que sean. Ha tocado usted un tema muy interesante que me quería profundizar porque viene con una de las preguntas, que es acerca de la influencia de China en América Latina. Hemos visto que desde hace ya bastantes décadas China ha puesto la lupa también comercialmente y con muchos intereses que quizás puedan ser a la larga pues, más políticos en muchos de los países también centroamericanos y del resto del continente. Y quería saber también, a raíz de la pregunta que tenemos desde el Uruguay, cuál es su opinión sobre lo mismo. Vamos a ver, pienso con todo el respeto que China es un dato. Está ahí, va a quedarse ahí, es una potencia que ya no se puede decir en ascenso, es una potencia cuyo poder económico y militar estratégico es un punto de referencia ineludible. Uno puede pensar que no va a venir, que se va a quedar, que va a ser, no, ahí está, viene y viene en paquete, ¿verdad? Viene en paquete, viene la parte económica con sus alianzas militares estratégicas y con su posicionamiento como gran potencia mundial que se guía por intereses y que tiene competidores a los cuales querrá dejar en el camino. Esa historia la conocemos porque es la historia de la humanidad, en donde los estados que tienen esas dimensiones y que aspiran a los gobiernos universales pasan por diferentes etapas, a veces unos caen y otros se levantan, y eso forma parte de la experiencia humana. China había estado muy alejada de América Latina, excepto de las migraciones que trajeron a chinos a la zona latinoamericana en el siglo XIX. Algunos vinieron incluso antes, y creo que la experiencia es distinta en diferentes países, pero ahora se ha convertido en un referente muy importante. No sé si este dato que voy a utilizar, porque lo vi hoy precisamente cuando estaba revisando algún material para esta conversación, es el correcto, pero entiendo que debido a las sanciones que le impuso China a Australia por la censura australiana a temas de política interna en China, hoy el 75% de las exportaciones de carne de Argentina está yendo a China. Frente a ese dato, uno más, pues uno no puede sino sorprenderse y darse cuenta del alcance de esos mercados frente a algunos países de América Latina. Eh, yo creo que nadie puede dudar del anticomunismo del presidente Bolsonaro en Brasil. Y sin embargo, hoy Brasil es uno de los principales socios y aliados comerciales de China. Ese es otro dato. Y lo mismo pasa en países como el Uruguay, países como el Paraguay, en donde naturalmente las organizaciones privadas y productivas necesitan vender sus productos y lo van a hacer allí donde haya mercado para estos. Y si no hay mercados desarrollándose y abiertos en el hemisferio norte tradicional, pues lo van a hacer en China. ¿Y quién va a culparles? ¿Verdad? Hoy uno de los principales socios comerciales de China en la cuenca del Caribe es Colombia. Y nadie puede negar que Colombia es uno de los principales aliados de los Estados Unidos y que el presidente Duque y los presidentes de Estados Unidos y sus antecesores han sido grandes aliados de los Estados Unidos. Y en Centroamérica se está presentando un problema entre otro aliado de Costa Rica, que es de Estados Unidos, que es mi país, Costa Rica, por el tema de las telecomunicaciones, que en el caso de Costa Rica son Huawei, y ahora con el tema de la 5G, hay que ver cómo va a hacer Costa Rica para sortear los vetos de los Estados Unidos frente a ese tema, que son temas que son vetos que tienen una cierta justificación por la lógica china de trabajar los temas comerciales, tecnológicos y estratégicos como parte de una misma realidad. Entonces, creo que hay un poco de confusión en América Latina por esto que Roberto Russell, este gran relacionista internacional argentino, plantea últimamente, que es esto que él llama del bipolarismo no polarizado. Es decir, un eje que se está construyendo entre Beijing y Washington de confrontación, pero con países que no quieren adoptar necesariamente un modelo u otro.
y que en todo caso de aceptar algún modelo, pues quieren el modelo norteamericano, estadounidense, porque es el que con el cual nos sentimos más culturalmente más cercanos. Nosotros no pensamos como chinos, no actuamos como chinos, no comemos como chinos y por lo tanto la adhesión a China no es una adhesión cultural o medianamente, digamos, filosófica, sino que tiene otra lógica. Bueno, habrá que darle un poco de vuelta a este tema de la teoría política en torno a lo que significa el modelo chino, que ni siquiera los cubanos quieren adoptar como su modelo, siendo como son un país socialista que en estos momentos está pasando por una coyuntura muy interesante con la salida del general Castro de la Secretaría del Partido Comunista y la centralización en la figura de un economista, de don Miguel Díaz-Canel, de esas funciones. Alguna gente tendrá dudas sobre si eso significa mucho o poco, pero me parece muy interesante que el modelo chino tenga tantos cuestionamientos, incluso dentro de un país que se dice comunista y que es, sin duda, socialista como el cubano. Gracias, presidente. Bueno, llegamos ya a la parte casi final de esta exposición, pero bueno, pues tenemos una de las siguientes preguntas que nos llegan, que si la anterior era profunda, esta pregunta es breve, pero también tiene mucho pozo. Globalización y nacionalismo. ¿Cómo lo conjugamos? ¿Cómo puede ser globalización y nacionalismo o nacionalismo? ¿Cómo puede hacer ese engranaje? Porque muchas veces en ese avance de la globalización, pues también los sentimientos nacionales y que todos también tenemos de amor a nuestros países, pues yo creo que llega un momento que incluso también lo vemos en las sociedades de todo el mundo, entrando esos países en la integración, pueda ser la Unión Europea o en otros organismos que hemos hablado en América Latina o en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted, presidente? Es sin duda una pregunta con mucho fondo. Yo creo que el nacionalismo, como todos los extremos, si se lleva hasta ese punto, se convierte en un fenómeno odioso. Es decir, convertir el nacionalismo en la justificación o si se quiere en la excusa para la superioridad nacional, pero a partir de ahí superioridad racial, religiosa, lingüística, etcétera, me parece un despropósito. Yo creo que la experiencia del ultranacionalismo europeo personificado en Hitler y las barbaridades que el nacionalsocialismo produjo en Europa durante prácticamente 20 años, desde principios de los años, o finales de los 20 hasta el año 45, incluido el fascismo italiano, etcétera, reflejan muy bien a dónde nos pueden llevar esos excesos. Como también creo que no hay que mitificar a la globalización como lo que alguna gente piensa, que es la culminación civilizatoria, ¿verdad? En donde todo se confunde, convertimos en una suerte de gran perol de culturas, civilizaciones y creencias. Yo eso tampoco lo creo. Eh, Me parece que el mundo debe buscar esos equilibrios culturales, que hay que respetarlos, que hay que entenderlos, que los límites como decía Benito Juárez, los límites de esos derechos de otros son el respeto a los derechos propios y que las fronteras que separan a los diferentes pueblos y naciones, que no es lo mismo, constituyen también factores que pueden ser muy positivos si entendemos esa gran diversidad de la familia humana. Eh, Creo que es un tema de balances y desafortunadamente el nacionalismo tiende a no respetar esos balances y abrir puertas a fenómenos que son también muy complicados, como el racismo y el militarismo, que cuando se juntan producen monstruosidades. Bueno, están saludando, estoy viendo desde Chile, Argentina, Paraguay, desde México también, bueno, y muchos más que me perdonarán que han ido apareciendo y que no puedo ahora pues verlo desde la pantalla. Yo quería dejar esta pregunta de Hugo Permuy desde Uruguay para el final, antes de las conclusiones, porque yo creo que es muy bonito. Usted ha sido presidente de Costa Rica, un país que ha sido ejemplo para el mundo y no, cómo no, para América Latina. Y Hugo Permuy pregunta que cómo fue posible tras la guerra civil
pues hacer esa reconversión de las Fuerzas Armadas costarricenses y ser también un ejemplo de paz para el mundo y a día de hoy ya no solo de paz, sino también de turismo, de energías renovables y también de seguridad en América Latina y en Centroamérica. Bueno, muchas gracias. Quiero sin duda agradecer los saludos que muchas personas han enviado por esa vía del chat y que estamos recibiendo. Muchas gracias. Costa Rica nunca tuvo una fuerte impronta de las Fuerzas Armadas en su historia, ni siquiera su independencia, como fue el caso de las independencias de los países sudamericanos, desde Colombia hasta Argentina, eh, pasando por Chile y por Uruguay, etcétera, eh, en donde la figura del ejército está muy asociada al Estado-Nación, a la fundación del Estado-Nación. Nosotros no tuvimos esa experiencia. Y nuestras guerras internas entre liberales y conservadores fueron siempre entre bandos que reflejaban a élites que en el fondo eran muy parecidas, que estaban ocasionalmente enfrentadas por modelos económicos más que por grandes divisiones eh, eh, entre sí. Pero sin duda la abolición de la Fuerza Armada en Costa Rica, que creo es una experiencia muy difícil de repetir, yo creo que no podemos andar por el mundo pregonándolo, aunque a mí personalmente me gustaría mucho. Se produce por la confluencia de dos o tres grandes momentos. Uno, el liderazgo y la clarividencia del expresidente don José de Figueres Ferrer, que ganó la guerra civil de 1948, nuestra última guerra civil, y en lugar de preservar el ejército victorioso que lo había llevado al éxito, lo disolvió. Segundo, el fin de la Guerra Fría, perdón, el inicio de la Guerra Fría y la capacidad que tuvo Figueres de en ese marco sustituir la legitimidad que otorgaba el control de la fuerza bruta por el control del derecho internacional, colocando a Costa Rica en manos de las entidades del derecho internacional, como la Corte Internacional de Justicia, como la OEA, como Naciones Unidas, en lugar de confiar esa tarea que normalmente se le da a las Fuerzas Armadas a esa institución. Y lo tercero fue la existencia, también promovida por Figueres, pero anterior a él, que fue en realidad lo que produjo la guerra civil, de una gran reforma social que se hizo en los años 40, que tuvo la genialidad Figueres y sus sucesores de convertir en un plan, digamos, nacional o en un contrato social nacional que apartó esa reforma de la sospecha socialista que tuvo una reforma similar en Guatemala y que tomó un golpe de Estado. Creo que todo eso hizo que el ejército en Costa Rica pudiera, las Fuerzas Armadas pudieran abrirse como institución permanente. Ahora, sin duda, a nosotros nos ha servido mucho. Primero, como factor de estabilidad. Y segundo, porque como usted bien lo dijo, los ejércitos son muy caros. Entonces, cuando uno tiene poca plata, pues puede dedicarla a pocas cosas. Si tiene un ejército, pues tendrá que poner plata ahí y no la puede dedicar a salud, educación, carreteras, a casa, en fin. Entonces, el dividendo de la paz, como se le dijo en los 90, a principios de los años 1990, es sin duda muy importante, pero otra vez es una experiencia que tiene un referente nacional muy peculiar y por supuesto que hay Fuerzas Armadas muy profesionales y muy importantes en otros países que han sido también modelos de respeto a la Constitución, otras no tanto, pero la historia nos hace aprender lecciones y yo espero que esas lecciones las hayamos aprendido bien. Muchas gracias, presidente. Y la verdad que es un privilegio tener este conversatorio con usted porque se le nota la vena de la docencia y de la universidad, porque tiene unas exposiciones, además de claras, muy amenas y que estoy seguro que todos los que la están viendo están enormemente agradecidos. Por mi parte, como representante delegado de las Américas, presentando este conversatorio, quiero mandarle también el agradecimiento de todos los que forman parte del legado, agradecer a Misión Presidencial Latinoamericana, cómo no, y querría que como nota final, pues a todos los que nos están viendo de todos los rincones de América, incluso también de España, desde donde yo le hablo actualmente, pues nos mande también
un mensaje de esperanza, de ánimo en estos tiempos tan complicados y cómo ve usted el futuro próximamente, pues, en ese mensaje que nos pueda dar. Bueno, muchas gracias. Realmente lo que quisiera decir como final de esta conversación, que ojalá podamos retomar en algún otro momento. Quiero agradecer nuevamente a todos quienes participaron, mandando sus preguntas, estando presentes en este conversatorio de las formas más diversas. Lo que nos debe de orientar más en el futuro es entendernos como una familia que, siendo humana, de gente que comparte esa condición tan especial de humanidad, debería de aprovecharla teniendo como tenemos hoy más conocimiento acumulado que nunca antes en la historia. Hemos llegado hasta aquí a lo largo de millones de años porque hemos tenido la capacidad de inventar una de las condiciones especiales de nuestra especie y hemos tenido, por lo tanto, la posibilidad de crear y de amar, que es otra condición de los humanos. Y esas dos posibilidades, la de crear y la de amar, cuando se conjuntan, producen, creo, una gran posibilidad de avance para todas las personas. Y sí, uno entiende que la fuerza, el poder, cuando se especializa en las sociedades, cuando la economía se vuelve mucho más diversa, etcétera, puede romper con muchas de las posibilidades que la creación y el amor producen. Pero el respeto de las personas, y empezaría yo diciéndolo en nuestra propia familia, constituye quizá el inicio de la reconstrucción de muchas de las cosas que andan mal en el planeta. Eh, a veces recuerdo cuando hablo de estas cosas, un curso interesante que daba en la Universidad de Costa Rica que se llamaba Ética y Política. Y aquello parecía como una contradicción, o se planteaba como una contradicción, si se podía ser ético y político al mismo tiempo. Y no se encuentran muchas de esas. Si se puede producir y conservar al mismo tiempo. Si se puede ser sostenible y ser próspero. Si se puede tener una buena situación para las poblaciones de menores ingresos y al mismo tiempo sostener economías que beneficien a estas, pero que en última instancia benefician más a ciertas élites. En fin, hay muchos momentos en que pareciera haber contradicciones que al final no lo son tanto, que uno puede combinar creativamente eso. Y esto lo digo a propósito de la creación y la destrucción que produce el poder en la política y en la humanidad. Así es que y yo siento que tenemos esa capacidad de entender mejor lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Y desde ese punto de vista, yo espero que cada cual aporte en lo que pueda. Algunos desde la política, otros desde la academia, otros desde la empresa privada, algunas otras personas desde el trabajo doméstico, otros en el trabajo de campo, pero cada cual con un ámbito en donde puede contribuir mucho a hacer que la vida sea mejor para muchos o sea mejor para pocos en su propio núcleo familiar, pero al final de cuentas buscando el bienestar del mayor número. Así es que muchísimas gracias a todas y a todos, que pasen muy buen resto de semana y que estén muy bien. Quisiera recordar a todos los que nos siguen que en los próximos días recibirán también un diploma en nombre de delegado de misión presidencial por asistir a este conversatorio. Y una vez más, es que me gustaría insistirle porque no paramos de recibir mensajes felicitándole por la exposición y yo no puedo hacer otra cosa que de corazón agradecerle su amabilidad y su cercanía a todos la familia Delegado de las Américas por participar y por acompañarnos. Le deseo de corazón lo mejor también para usted, para toda su familia en estos todavía meses complicados. Y pura vida, presidente. Muchísimas gracias. Pura vida. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Hasta pronto.